Vamos a continuar nuestro curso sobre el tema Introducción Bíblica, pero en este punto lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Tres puntos que actualmente en las iglesias se confunden. Vamos a encontrar bastantes hermanas y, bueno, feligreses fieles, ya seas católico o evangélico, que van a encontrar el término Dios me ha revelado, Dios me ha iluminado, bueno, Dios me ha inspirado en algunos muchos casos. Entonces tenemos que tener en cuenta si son iguales o son distintos y dónde aplicarlos, en qué concepto, cómo debo usarlo este término. Vamos entonces iniciando el primer punto, que es revelación. La pregunta, revelación. Dios se revela. Revelar quiere decir el término de mostrar. Yo voy a mostrarme tal y como soy. Es como un ejemplo, ¿no? De enamorados, tienes tu pareja, hasta que no se revela completamente, no lo conoces totalmente como es. Esperas el tiempo y él saca la máscara y se revela tal y como es. Eso es lo que nos quiere mostrarnos. Dios, cómo se nos muestra a nosotros, tal y como es. Para esto vamos a encontrar que dos tipos de revelación. Una revelación que es general y una específica o especial. Pero en general, recuerda, la revelación es cómo Dios, un ser infinito, un ser perfecto, se muestra una cosa imperfecta, un ser finito. Es complicado, ¿no? Y vamos a encontrar en la escritura que en Apocalipsis 1.1 vamos a encontrar qué nos dice sobre este tema, ¿no? Apocalipsis 1.1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, hay una revelación de cómo Dios se muestra por medio de la Biblia. Vamos a ver ahora la revelación general, que es un tipo de eso, ¿no? Dios se revela a través del universo, a través de toda la manifestación que hay. Para nosotros es algo incomprendible. No podemos ver más allá de lo que la atmósfera o, bueno, con lo que es visible hasta las nubes nada más. Pero sabemos, y por ciencia, que hay muchas cosas, hay muchas constelaciones, galaxias más allá, y que no hemos llegado aún ni a imaginar qué hay más allá. Así como también en lo micro no podemos llegar a ver qué hay más detrás de todo esto que vemos, ¿no? Entonces es macro, lo más grande que no podemos ver, y lo microbiológico, lo micro, que es muy pequeño, que también no logramos percibir, así como los virus que estamos padeciendo ahora, que es muy difícil de observar y no si se necesita un instrumento. Esa es una revelación general que en el poder de Dios en el universo vamos a encontrar a Dios. Para esto, para ver lo que es la revelación general, vamos a leer Romanos 1.20. Romanos 1.20 nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nos dice muy claramente que Él se manifiesta por las cosas hechas por el universo, desde la creación del universo, ahí podemos verlo, ¿no? Actualmente adoramos muchos en la cultura inca, la cultura en nuestra sociedad, en México, en otras culturas adoraban un dios, al dios Inti, al dios Huiracocha, al dios Nailam, al dios Quetzalcoatl, muchos dioses a lo largo, ¿no? Los dioses del Olimpo, pero estos dioses son pequeños dioses de algo específico, algo pequeño, el dios del rayo, el dios Iliapa, ¿no? Pero el dios en general que creó todo esto es el dios que conocemos, el dios de la Biblia. Ahora, la revelación especial es algo específico, como Dios se nos ha dado a lo largo de la historia, mostrándonos individualmente como grupo, ¿no? Como grupo o cultura. Vamos a encontrar, por ejemplo, las primeras revelaciones que tiene Dios hacia el hombre, es mediante las escrituras o mediante los profetas. Los profetas fueron los que decían: oye, pueblo, arrepiéntete porque estás yendo por mal camino. Si no obedeces la palabra, vas a entrar en una crisis. Oye, sigamos este camino, Dios lo dijo así. Y esos son los profetas que a lo largo que Dios ha utilizado para mostrar su poder y revelarse, ¿no?,
de ellos. Ahora, hay una revelación también por medio de las Escrituras. Desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento que conocemos, vamos a encontrar bastantes pasajes que nos dicen cómo Él se nos ha mostrado por medio de hechos, ¿no? Historias, como con su poder ha ayudado al pueblo, por ejemplo, a cruzar a Moisés, el Mar Rojo, y así, pequeños eventos que vamos a encontrar a lo largo. Y la última revelación especial o específica es la de Jesucristo, que viene y se nos da a conocer a todo el mundo. No hay nadie que no conozca a Jesucristo, solo es que no queremos conocerlo, ese es el problema. Es una revelación especial que Dios envió a su Hijo para que a Él conozcamos todos, ¿no? Su palabra dice, que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, si conocen a Jesús, conocemos a Dios. Eso es lo que nos entender. Ahora, para entender un poco de la revelación especial, vamos a veros el capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en todo tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es claro que nos dice, nos repite, nos dice, no, Dios les ha hablado por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de Cristo, desde la creación del universo, por medio de Él. Entonces nos ha mostrado, que nos muestra, ¿no? Por medio de Jesucristo. Ahora, vayamos al punto de qué es iluminación. Iluminación es un término que se utiliza para sacar a la luz, ¿no? Sacar a la luz o dar una comprensión mejor de un texto. Y yo puedo leer un texto y con mi concepción filosófica, conocimiento actual o conocimientos pretéritos que yo tengo ya, que puedo decir, interpretar de alguna manera. Pero cuando yo tengo a algo, y le vamos a llamar algo por el momento, me va a dar otro entendimiento. Eso se llama iluminación. ¿Qué diferencia hay una iluminación académica con una iluminación teológica? En la teológica viene Dios, pero por medio con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en ti y te da un nuevo entendimiento de las lecturas. No entiendes simplemente como un libro que lo estás leyendo histórico, no lo entiendes así, se entiende de distinta manera. Esa comprensión, una capacitación que nos da el Espíritu, solo el Espíritu lo da, es por medio de Dios, para que nosotros podamos entender de mejor manera lo que quiere decir su palabra. Vamos a ver ahora el tema de qué es inspiración. Simple, ¿no? La inspiración es un término que dice, alguien te ha inspirado para que tú puedas escribirlo. Eso hicieron los profetas. Mejor vayamos a un versículo que nos va a explicar claramente qué es el tema. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 nos dice lo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos dice que esta inspiración ya se dio. Dios inspiró a hombres en esa época, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para que estos escribieran por medio de estos hombres, escribieron, pero inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, yo digo, me ha inspirado, Dios ha inspirado a estos hombres para que se manifieste, y acá tenemos el conocimiento de Dios. Para entender, en resumen, en general, vamos a ir al versículo, al pasaje bíblico, Hebreos, 1 de Corintios 2, capítulo 2, 1 de Corintios, capítulo 2, del 10 al 15. ¿Qué nos dice? Del 10 al 15. Nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas de hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Entonces nos da claramente aquí a conocer de que Dios se ha revelado por medio del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras. En las Escrituras podemos encontrar a Dios. Entonces se nos ha mostrado, se nos ha revelado. En el versículo 13
Y bueno, en el 12 seguimos. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es claro que nosotros por medio de las escrituras conocemos a Dios, porque Él nos ha dado para que lo conozcamos. ¿Y cómo se conoce a Dios? Leyendo la Biblia. Vayamos al versículo 13, nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por espíritu, por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nos dice que entendemos no por sabiduría humana, no porque yo sea muy inteligente puedo entender la Biblia, necesito de algo, y es lo que adolecemos o adolecen de muchos de los en el mundo, que es el tocar o el mover del Espíritu Santo para que podamos entender realmente la Biblia. El versículo 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces es claro la palabra. En estos 5 versículos hemos entendido muy claramente los 3 términos, los 3 puntos, que es que es la revelación, la iluminación y la inspiración. La revelación, para concluir, en conclusión al resumen, es Dios revelándose al hombre, como Él se muestra, se hace conocer, y aquí está, en la Biblia, está aquí. ¿Quieres conocerlo? Lee su palabra. Ahora, me ha iluminado. Sí, Dios te puede iluminar, porque revelar, ya no te puede revelar cosas porque la revelación de Dios ya está realizada, ya puedes conocerlo, está cerrado con el libro de Apocalipsis. ¿Quieres ser iluminado? Sí se puede ser iluminado. Hay un versículo que no entiendes, que es que necesitas entender, les pides al Espíritu Santo, Él te dé el buen entendimiento y tienes ese conocimiento, ¿no? No solamente conocimiento a letras muertas, sino es un conocimiento nuevo que es para ti. Por eso es una iluminación que puede venir ya sea desde una pequeña persona, a un gran pastor o a un cura. Todos podemos tener esa iluminación siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo en nosotros. Si no, vamos a leerlo como cualquier otro libro, ¿no? Y la última, que es la inspiración, que eso ya pasó atrás. Actualmente nadie puede decir me ha inspirado Dios para redactar otra Biblia o un nuevo pasaje o voy a escribir mi versículo, mi evangelio, no. Entonces ya está. Ahora lo que actualmente recibimos por parte de Dios por medio del Espíritu es la iluminación. Pues revelación, como te, ya la tenemos, la inspiración ya se dio. Ya los profetas ya escribieron y ya está cerrada con el libro de Apocalipsis. Espero que haya podido ser un poco metódico para enseñarte. Espero que hayas entendido, puedas practicarlo, y aquel que no ha leído la Biblia o lo está leyendo netamente por conocer o por tener conocimientos, reciba el Espíritu Santo para que pueda él tener una iluminación y pueda ver más allá de que sea solo un simple libro. Bueno, nos vemos hasta la siguiente. Estamos aquí para compartir conocimientos. Chao.